Buenas noches, una renovada satisfacción de estar en esta pantalla pasando revista a la situación internacional. El primer tema que vamos a abordar hoy es algunos aspectos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque un país tan grande es inabarcable en todas sus dimensiones. En enero del año 2012 fue asesinado en el condado de Sanford, en el estado de Florida, un joven negro que se llamaba Trayvon Martin, de 17 años. El asesino fue un guardia privado que lo mató aduciendo que fue a sangre fría. El veredicto se conoció hace 15 días y fue absolutorio del criminal. Obviamente que provocó un gran descontento porque si la víctima hubiese sido blanco, el fallo no hubiese sido de inocencia para el asesino. Esto hizo recordar al año 1992 cuando una persona de color negro que fue golpeado por la policía, y filmada esa situación, tenían todas las pruebas porque tenían la filmación de lo que había pasado con esta persona, y el fallo también fue absolutorio para los policías. Esto pone en primer plano que Estados Unidos es un país donde la justicia es de clase y de carácter marcadamente racista. De los 3 millones de presos que hay en Estados Unidos, la inmensa mayoría son pobres, y de esa inmensa mayoría que son pobres, una gran cantidad son negros y otra gran cantidad son latinos, personas que no acceden realmente al derecho de defensa. Entonces, una primera conclusión que resulta insoslayable de realizar es el hecho que, por ejemplo, la diputada Patricia Bullrich, que fue del PRO, que es del PRO ahora, que fue de la coalición cívica, que fue de la alianza, pero siempre estuvo contra el pueblo, en un momento dijo: en Estados Unidos existe una justicia independiente de la justicia, porque por algo se dice en chiste que si un blanco sube una colina está haciendo alpinismo, y que si un negro sube una colina está huyendo. El segundo tema que tenemos que abordar de Estados Unidos tiene que ver con que fue decretada la quiebra nada menos que de la ciudad de Detroit, una de las ciudades que fue paradigma de la industria durante todo el siglo XX y que viene sufriendo las consecuencias de la política de desindustrialización que desde los 80 comenzaron a implantar los gobiernos republicanos neoliberales, en este caso el que comenzó con Ronald Reagan. Entonces, Detroit perdió la mitad de su población en los últimos 30 años y se vio imposibilitada de seguir pagando su deuda, por lo cual se corre el riesgo de la continuidad de sus programas de salud, de educación, de la simple recolección de residuos. Estas son las consecuencias de aplicar una política neoliberal a rajatabla. Nada casualmente se viene imponiendo en el mundo actual la necesidad de que el Estado intervenga en la economía a fin de equilibrar las rugosidades y desigualdades que presenta siempre el mercado. Segundo tema que tenemos para conversar en el día de hoy es la situación de Chile. Hace 2 semanas hacíamos referencia a que hubo un paro general en Chile el 4 de julio y que eso se manifestó bajo la forma de un fuerte reclamo contra las características neoliberales de la economía y la política chilena. Como resultado de ese paro, también hicimos una inferencia en el sentido de que estaba claro que quien iba a ganar la elección que se va a realizar el año que viene era la candidata de la Concertación de centro izquierda, aunque se lo pueda decir entre comillas, Michelle Bachelet. Como corolario de esto que estamos diciendo, renunció esta semana el candidato que había ganado la interna de la coalición de derecha, el candidato que se llamaba Pablo Longuera, y que renunció aduciendo una depresión. Eso desencadenó el enfrentamiento dentro de la coalición derechista, porque el presidente Piñera designó como su candidata, o mejor dicho, como candidata del partido que se llama Unión Demócrata Independiente, UDI, a Evelyn Matei. Y esto no fue del todo aceptado por el otro partido integrante de
de la coalición, que ese candidato, ese partido es Renovación Nacional, y su candidato, Andrés Alamán, dijo que estaría dispuesto a ser candidato de los dos partidos unificados. No hay tiempo material para resolverlo con una nueva elección, entonces se está hablando de que se va a hacer una convención de los dos partidos para nominar a quién va a ser el candidato. Evelyn Matei es hija de uno de los comandantes que acompañaron a Pinochet en el golpe de 1973, el general Fernando Matei. Esto demuestra claramente la relación que hay entre la derecha chilena, ahora reconvertida en democracia, con el pinochetismo. Por algo, en Chile, los sucesivos gobiernos de la Concertación no pudieron modificar los aspectos más entrañados del modelo neoliberal, ni siquiera hacer modificaciones políticas. Entonces tenemos un escenario en que Michelle Bachelet hoy está ganando en primera vuelta contra cualquier candidato de la derecha, pero el problema que va a tener es poder gestionar cambios que favorezcan al pueblo, porque las trabazones de carácter legal y constitucional que dejó el pinochetismo son sumamente profundas y duras. Finalmente nos queda hablar hoy de la situación en Palestina e Israel. El secretario de Estado norteamericano, el canciller John Kerry, presionó al gobierno de Israel para que abriese o reabriese el plan de paz que está congelado, o las negociaciones de paz que están congeladas desde el año 2010. El plan que presentó Kerry es sumamente ambicioso porque pretende que Israel favorezca lo que en esa sociedad es visto como un retroceso, volver a la situación previa a la guerra de los 6 días de 1967. Mediante esa guerra, Israel se anexó la Cisjordania, la Franja de Gaza, que son los territorios donde tendría que estar el Estado palestino, y continúa su política de agresiones sobre esos territorios. Entonces, lo que pretende el plan Kerry es que se vuelva a la situación previa a la guerra y esas anexiones realizadas por Israel, a lo cual Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, le contestó con cierto escepticismo: nosotros no vamos a retroceder mucho, y volvió a proclamar que Jerusalén, que fue anexada también en esa guerra, capital histórica e indivisible del Estado de Israel. Frente a esta situación, la división que hay dentro de Palestina en dos sectores territoriales que tienen dos gobiernos distintos, en la región llamada Cisjordania gobierna la Organización de Liberación de Palestina, fundada por Yasser Arafat. Primero dijo que no iba a concurrir a las negociaciones de paz, y luego, presionado por Kerry, terminó adhiriendo. El presidente Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina con sede en Cisjordania, terminó aceptando participar en las negociaciones de paz, pero rápidamente Hamas, la fuerza política dominante en la Franja de Gaza, desautorizó toda negociación, con lo cual esta negociación parte de una renguera, de una deslegitimidad, sobre la base de que Israel dice que va a negociar, pero nadie le puede creer, porque además dijo que no está dispuesto a volver a las fronteras previas a 1967. Y por el lado palestino solamente concurriría la autoridad que está en la base de Cisjordania, pero no las fuerzas palestinas que tienen su asentamiento en la Franja de Gaza, con lo cual es un flanco débil para concurrir a esa negociación. Lo más probable es que esto no pase de un recurso publicitario para dilatar las cuestiones, porque no ha cambiado para nada, como lo vamos a decir cuando llegue el momento del alpargatazo, la histórica costumbre del Estado de Israel de no querer fijar fronteras. Entonces, en la medida en que no fija fronteras ni hacia el este ni hacia el oeste, y eventualmente
hacia el norte tampoco, como cuando Israel en el año 2006 invadió el Líbano, vos tenés derecho a actuar militarmente sobre tus vecinos. Entonces, esto demuestra las dificultades que tiene la política de John Kerry, que no es más que la aplicación de lo que intentó Obama al principio de su mandato, que era aislar a Israel, despegarse de la camarilla gobernante, la camarilla militarista gobernante en Israel, y tratar de priorizar otras cuestiones fundamentales de la política exterior norteamericana. Lo que no aparece en ningún medio también es esta cuestión de los coletazos de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. En estos momentos se están enfrentando los kurdos, que son parte de la oposición al gobierno sirio de Bashar al-Assad, con los invasores de Al-Qaeda armados por Estados Unidos y por la OTAN, con lo cual el frente de los que pretenden derrocar a Bashar al-Assad lo único que puede traer es muerte y destrucción, así como está ocurriendo en Libia, que fue barrido el gobierno de Mohammad al-Gaddafi para que se enfrenten las tribus y los invasores. Lo mismo está ocurriendo y no nos dicen absolutamente nada en los grandes medios. Esta noticia yo la rastreé y no apareció en ningún medio de comunicación importante en lengua castellana. El alpargatazo internacional hoy es para Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, quien dijo frente a una posición de la Unión Europea que no iban a subsidiar su política de construcción de asentamientos en Cisjordania, que Israel no acepta que nadie le fije los límites. Justamente, un Estado belicista, genocida, partidario de la guerra a ultranza como Estado de Israel, no quiere fijar límites, porque el límite es la posibilidad de decir, de acá para este lado es nuestro territorio, y si nos pasamos al otro lado del límite, estamos atacando a otro Estado nacional. Israel no acepta límites porque su política es la guerra. Y el alpargatazo nacional, hoy no queremos que sea uno solo, vamos a dedicar un pie para cada uno. Uno de los alpargatazos es para Lisa Carrió, quien se refirió peyorativamente al nieto de la presidenta, perdiendo toda compostura en política, porque ya perdió todo límite ético. Con los bebés no. Fíjate que la presidenta no se conoce ninguna imagen del nieto de la presidenta, pero es un acontecimiento privado. Los bebés no tienen la culpa de los enfrentamientos políticos que tienen los adultos. Entonces, agarrarse con el nieto de la presidenta, que es una cuestión exclusivamente privada, demuestra que Elisa Carrió no tiene ningún límite ético. Y el otro alpargatazo nacional es para el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, que teóricamente no está con el PRO y que tiene a gente del PRO. Antes de ayer, el intendente de Esteban Echeverría, Darío Justosi, segundo en la lista de candidatos a diputados al Frente del Renovador, dijo que el PRO no es parte de la lista. Y eso hizo que un propio integrante del PRO, que integra el armado y las candidaturas del Frente, saliera a contestarle. Entonces sería bueno que el Frente Renovador diga lo que piensa del PRO, así los votantes saben a qué atenerse. Bueno, esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y la semana que viene estaremos haciendo una cobertura política de la visita del Papa Francisco a Brasil, que ha empezado hace unas horas. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso lo encontrarás en La Blanquería. Sommiers y colchones de resortes. Sommiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Alarmas Ionray, propiedad vigilada.